se mueve por las aguas, quien la luna hace salir, quien aparta las tinieblas con la ardiente luz del sol, quien a las montañas cubre y anda en la profundidad, quien más grande es que los cielos y me ama con pasión. Dios creador es Yahvé, el gran yo soy es Yahvé de todo. La llamada de la sabiduría. Proverbios, el libro de los Proverbios, es uno de esos libros que la gente cita mucho, pero que lee poco. Se saca un versículo de aquí, otro de allá, y el libro queda reducido a una colección de consejos para tomar buenas decisiones. Pero cuando se le lee completo, desde el capítulo 1 hasta el final, aparece algo que no tiene nada de superficial. Una voz que interpela, que advierte y que promete. Y quien no presta atención a esa voz, este pasaje, precisamente el que vamos a leer hoy, no le da buenas noticias. El libro de los Proverbios no fue escrito para un pueblo que no conociera a Dios. Fue escrito para Israel, una nación que tenía el pacto, la ley, el templo, los sacerdotes y los profetas. No era un pueblo sin acceso a Dios. Era un pueblo que tenía el acceso total a Dios y que de todos modos seguían eligiendo sus propios caminos. Eso le da al libro un peso diferente. No es una enseñanza para el que no sabe nada. Es la interpelación para el que sabe y hace como si no supiera. Los capítulos 1 al 9 forman una sección distinta dentro del libro. Son una serie de discursos de un padre a un hijo, donde aparece un personaje que no es una figura nada más para decorar el libro. Es la sabiduría, la sabiduría personificada. Esta sabiduría habla, llama, advierte, promete. Y en Proverbios 1 del 20 al 33 encontramos su primer discurso. Lo que dice no es nada amable en el sentido de comodidad, pero sí es profundamente misericordioso. Bueno, el punto número 1. 3 maneras distintas de decirle no a Dios. Proverbios 1, 20 y 21 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Perfecto. Lo que el texto establece es el lugar. La sabiduría no está esperando a que tú vayas a la iglesia. No está disponible solo para el erudito que sepa dónde buscarla. La sabiduría está en las calles, en las plazas, en las puertas, en los mercados, en la ciudad. En el Israel antiguo, las puertas de la ciudad eran simultáneamente el tribunal, el mercado y el punto de mayor tráfico de personas. Ahí se hacían los negocios, se resolvían los pleitos, se tomaban las decisiones que importaban a la sociedad. Y es exactamente ahí donde la sabiduría planta su voz. El verbo que el texto usa para clama describe un grito que atraviesa el ruido de todo el entorno. No es un susurro, ni es una palabra discreta dejada para quien quiera encontrarla. Es un llamado que irrumpe en el día ordinario de personas ordinarias que están ocupadas en cosas ordinarias. La fe histórica de la Iglesia ha sostenido que Dios nunca puede ser acusado de no haber hablado. Lo que el pasaje muestra es que Dios no espera condiciones perfectas para hacerse escuchar. Habla ahí en donde los hombres están, ahí en donde tú estás en este momento. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías describe la misma realidad con otro vocabulario. Dios sale al encuentro primero. Entonces, la iniciativa nunca es del hombre que en algún momento decide buscar a Dios. No. La iniciativa es de Dios que clama donde los hombres están,
La gracia entonces es anterior al deseo. El llamado precede siempre a la respuesta. Cuando el Nuevo Testamento es leído con este trasfondo, la imagen de Jesús poniéndose de pie en la fiesta más concurrida del año y alzando la voz adquiere un peso distinto. Eso lo encontramos en Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Existe aquí un paralelismo con el libro de los Proverbios en el capítulo 1 que precisamente estamos leyendo. El Señor Jesús hace exactamente lo que la sabiduría hace en el versículo. Él se planta en el lugar de mayor concurrencia y clama. Porque la sabiduría que clama, Proverbios, tiene nombre, y ese nombre es Amén, Jesucristo. Proverbios 8, del 1 al 4 dice: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. La sabiduría estaba con Dios antes de que existiera el mundo. La sabiduría estaba gozándose delante de Dios. Los padres de la Iglesia, desde Justino Mártir hasta Agustín de Hipona, reconocieron en esa misma descripción la prefiguración del Verbo eterno que es Amén, Jesucristo. Lo que Proverbios dibuja con trazos de sabiduría, el Evangelio de Juan lo nombra de manera directa. Juan 1, versículos del 1 al 3, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, cuando la sabiduría clama en las calles de Proverbios 1, es la voz del Hijo de Dios, que antes de encarnarse ya estaba llamando a los hombres a través de su palabra. Amén. Punto número 2. El que evade, el que ridiculiza y el que odia. Dice Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Esta pregunta del versículo 22 es una pregunta diagnóstica, que identifica tres tipos de personas que, aunque distintas en su postura, comparten el mismo problema de fondo. ¿Cuál? El rechazo de Dios. Y estos tres tipos están en todas las congregaciones, en todas las familias y en todos los trabajos. El primero es el simple. El texto no habla de alguien ignorante. Habla del que no quiere llegar a tener conclusiones firmes. Esta persona vive con la mente aparentemente abierta, pero esa apertura es en realidad una forma de evasión de Dios. Nunca se comprometen con la verdad, porque comprometerse con la verdad implica responsabilidad. Lo que el texto llama amar la simpleza es preferir la indefinición sobre la claridad que demanda una respuesta. Se pueden pasar años leyendo la Biblia o asistiendo a la iglesia en ese estado, solamente absorbiendo, pero nunca tomando decisiones concretas de seguir y obedecer a Dios. El segundo hombre es el burlador o el escarnecedor. Este ha dado un paso más. Ya no evade, responde con risas burlonas. Cuando alguien habla de Dios con seriedad, él se ríe. Cuando alguien habla de la eternidad de Dios, cuando alguien habla de la responsabilidad moral de seguir a Dios, el burlador recurre al sarcasmo. Su cinismo parece intelectual, pero en realidad es una postura que está a la defensiva. Si logra que todos se rían del que habla en serio de Dios, ya no tiene que responder a lo que dijo. Pero Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor, al que se burla, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El escarnecedor no cambia con un mejor argumento, porque su rechazo no viene de preguntas sin respuesta.
viene de una voluntad que ya decidió no rendirle cuentas a Dios. Entonces el problema del burlador nunca ha sido intelectual. El problema del burlador es moral. Vamos con la tercera persona. El tercero es el insensato o el necio. Y aquí el texto usa el verbo que corresponde a un odio genuino. Insensato. El necio no es indiferente a la sabiduría, la aborrece. Eso significa que no es un caso de ignorancia que pueda resolverse con más estudios. Es una aversión completa que tiene raíz en su misma voluntad. Si Dios existe y sus demandas son reales, entonces el necio tiene que cambiar. Y Dios existe. Y cambiar es exactamente lo que no está dispuesto a hacer el necio. De ahí viene el odio contra la palabra de Dios, contra la sabiduría. Pero Romanos 1 del 18 al 22 dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, dice el versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Esto es Romanos 1 del 18 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. El rechazo de Dios no comienza con la falta de evidencia, sino con la supresión de la evidencia que ya se tiene. El hombre que rechaza a Dios no lo hace porque Dios no se haya mostrado suficiente con él. Lo hace porque la evidencia de Dios lo incomoda y cree que lo reprime. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Salmo 14 confirma que el ateísmo no es una conclusión a la que se llega razonando honestamente. El ateísmo es una posición que se asume porque ya se decidió no rendirle cuentas a Dios. Y el texto lo llama por su nombre, necedad. Es decir, que el ateo es un necio. Los tres perfiles del versículo 22 cubren el espectro completo del rechazo del hombre. La evasión indefinida del simple, la hostilidad defensiva del burlador y el odio del necio. Porque todos oyen la misma voz de la sabiduría, pero ninguno la escucha. Porque oír no es lo mismo que escuchar. Vamos al punto número 3, lo que Dios ofrece antes del juicio. Dice Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Perfecto. Antes de que el texto entre en el juicio, que a continuación viene, hay un versículo pues que pensamos que no debería estar aquí. No debería estar aquí si Dios no fuera un árbitro que aplique reglas, pero está aquí por algo. Porque el versículo 23 es una promesa de gracia hecha a personas que no la merecen y que todavía no han mostrado ninguna señal de quererla. La condición es solamente una: volveos a mi reprensión. El giro que implica este verbo es el mismo que los profetas llaman arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección, no solo un sentimiento pasajero de tristeza. Pero la promesa que sigue es lo que define la generosidad de Dios. Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Dice, vuelvan a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Dios no promete simplemente perdonar, promete actuar en favor de. No le dice al hombre, ahora que te arrepientas. No le dice, ahora que se arrepintieron, encuéntrenme. No, les dice, si se vuelven a mí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Entonces la acción es de Dios, no es del hombre. No es de un hombre que trata de regenerarse a sí mismo por su propio esfuerzo o por sus propias ganas.
Porque toda la historia bíblica apunta a esto. El hombre no puede producir su propia renovación interior. Solamente Dios puede hacerlo. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Entonces la renovación del corazón no viene de dentro del hombre, jamás. Viene de Dios, que está actuando desde afuera hacia adentro del corazón del hombre. ¿Y quién es el instrumento? El instrumento del cambio. Obvio, el Espíritu Santo. La fe de la Iglesia ha llamado a esto regeneración. No es una mejora del viejo hombre, sino la creación de algo nuevo dentro del corazón del hombre, algo que antes no existía. Joel 2, versículos 28 y 29 dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La promesa del Espíritu, en Proverbios 1:23, es el hilo conductor que atraviesa toda la historia de la revelación. Joel la profetiza, y el día del Pentecostés la cumple con el derramamiento del Espíritu Santo que el Señor Jesús compró con su sangre y envió sobre todos aquellos que respondieron al llamado de la sabiduría. Entonces el derramamiento de Proverbios ya anticipaba esa realidad. Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que Proverbios 1:23 establece es arrepentimiento, espíritu y palabra, y esa misma cadena aparece en la promesa que Jesús hace en el aposento alto. El Espíritu de verdad vendrá sobre los que le pertenecen a Cristo y los va a guiar a toda verdad. No hay acceso verdadero a la palabra de Dios que sea fructífero fuera de la obra del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo envió. Te lo repito, no hay un acceso verdadero a la palabra de Dios que sea fructífero fuera de la obra del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos mandó. Entonces, quien cree que puede entender la Escritura porque se sienta muy hábil o se sienta muy intelectual y no tiene el Espíritu Santo que lo ilumine, solamente está leyendo un libro que él no puede abrir por sí mismo. Amén. Punto número 4. El que evade, el que ridiculiza y el que odia. Proverbios 1 del 24 al 27. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Estos versículos son los que más incomodan. Y estos versículos no se pueden suavizar. El Señor los dejó escritos. La sabiduría ha extendido su mano varias veces, muchas veces. La sabiduría ha llamado, ha ofrecido su espíritu y nadie quiere responder. Lo que viene ahora no es un ajuste de cuentas, es la consecuencia inevitable de un rechazo deliberado a la palabra llena de sabiduría. La imagen de la risa de Dios es la calamidad del hombre. Pero esta ha sido mal leída y mal interpretada, porque la teología histórica no la interpreta como un sadismo de Dios. Lo que el texto describe es la naturaleza justa de un universo moral que Dios creó. Porque cuando un hombre ignora la ley, por ejemplo, cuando un hombre ignora la ley de la gravedad durante muchos años, el día que cae desde un lugar alto, de una escalera, la gravedad no se ensaña con él, simplemente opera en él. Del mismo modo, cuando alguien pasa años ignorando el llamado de la sabiduría, las consecuencias no son un capricho de Dios,
son el resultado exacto de una elección sostenida en el tiempo de Dios. Por lo tanto, la risa que el texto describe es la misma del Salmo 2, la reivindicación de la justicia de Dios frente a los creyentes que podían ignorarla o que creían poder ignorarla sin tener consecuencias. Salmo 2:4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¡Wow! El torbellino del versículo 27 no está por casualidad ahí escrito. Ese término marca los momentos en que Dios habla con el peso de un juez y no de un consejero. Es la misma imagen que aparece en Job capítulo 38, cuando Dios le responde a Job desde el torbellino. Lo que le cae encima al que rechazó la sabiduría no es solamente un golpe de mala suerte. Lo que le cae encima es la consecuencia directa de un rechazo que se fue acumulando decisión tras decisión, día tras día. Proverbios 1:28 al 31 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hartos de sus propios consejos. El versículo 28 es de los más pesados de toda la Escritura. Entonces me llamarán y no voy a responder. Ese silencio no es que Dios esté lejos ni que no puede escucharnos. Es que ya hubo un tiempo de gracia, ya hubo un tiempo de proceso y ese proceso se terminó. El texto da la razón con una frase corta que nos lo dice todo. No escogieron el temor de Jehová. No dice que no pudieron, no dice que nadie les explicó nada, no dice que las circunstancias no fueron favorables o que las circunstancias no les dieron chance, no. Dice que no escogieron. Entonces el peso de esa palabra cae sobre el que tuvo la oportunidad delante de sí muchas veces. Y cada vez eligió otra cosa. Hebreos 3, 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos cita el Salmo 95 y pone todo el énfasis en una sola palabra: hoy. Hoy. No mañana, no pasado mañana, no cuando las condiciones de tu vida sean mejores, no, hoy. Porque la ventana no siempre va a estar abierta. El corazón duro no se forma de un día para otro, se forma cada vez que alguien escucha el llamado de Dios y decide decirle que no. Por lo tanto, cada no deja el corazón un poco más cerrado que antes. Y el momento en que ese corazón ya no responde, no llega con un aviso previo, llega con el final natural de un camino que empezó con decisiones que en su mejor momento parecían pequeñas y sin consecuencias. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que esté cercano. Isaías lleva una carga que la gente rara vez se detiene a considerar. Dice que debemos de buscarlo mientras pueda ser hallado. Eso implica entonces que hay tiempo en que sí se puede encontrar, y que ese tiempo tiene un límite, pero no porque Dios se canse de esperar por alguna razón, no, sino porque la gracia tiene un alcance temporal que el hombre no controla, pero sí puede desperdiciar. El versículo 31 es la consecuencia entonces más desnuda del rechazo: comerán del fruto de su camino. Dios no está inventando el castigo del necio, el necio lo cultiva con sus propias decisiones. El que rechazó la sabiduría de Dios no recibe un castigo del cielo, sin razón. Recibe exactamente lo que plantó, lo que sembró en su corazón, lo que sembró en su propio terreno y con sus propias fuerzas y decisiones. Nadie le impuso ese final. Él se lo impuso a sí mismo. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén.
Entonces aquí Pablo confirma lo que Proverbios ya venía diciendo. La siembra y la cosecha funcionan sin excepciones. Lo que se siembra se cosecha. No hay manera de pasar años ignorando a Dios y terminar queriendo vivir en paz. Eso no existe. Punto 5. Rostros diferentes, un mismo corazón. Proverbios 1, 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Este pasaje termina con dos destinos. Y lo que los separa no es quién fue más inteligente ni quién tuvo mejor familia. Ni quién asistió más a la iglesia, o ni quién más levantó las manos, o ni quién oró más, no. Separa a los que sí oyeron y a los que no oyeron, punto. El versículo 32 dice algo que puede sorprenderte. La prosperidad de los necios los echará a perder. No la persecución, no el dolor, no la crisis, no nada. La prosperidad. Cuando a alguien le va bien sin Dios, la conclusión que saca es que Dios le está sobrando. Y esa conclusión le va cerrando el corazón por dentro, así, despacio, sin que se dé cuenta. La comodidad es más peligrosa que la adversidad, porque el sufrimiento al menos obliga a hacerse muchas preguntas, pero una buena vida las elimina todas antes de que aparezcan. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14, dicen así. Comienza diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandatos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y dice, rematando el versículo 14, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le advirtió a Israel, antes de entrar a la tierra prometida, cuídense del bienestar, no del gobierno, cuídense del bienestar. El desierto es duro, pero al menos en el desierto nadie se olvida que necesita de Dios. La tierra fértil, la casa propia, la despensa llena, eso sí puede apagar la memoria del hombre. Lucas 12 del 16 al 21 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Jesús cuenta la historia de un hombre que no hizo nada escandalosamente malo. No le robó a nadie, no mató a nadie, no destruyó una familia, simplemente construyó su vida sin Dios y planeó su futuro sin Dios como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y la noche que Dios le habló, toda esa prosperidad no le alcanzó para comprar ni un segundo más de vida. Eso es lo que Proverbios precisamente describe, que al necio le vaya bien no es señal de que esté bien, es señal de lo que se le viene. El versículo 33 ofrece lo contrario, y es algo que no se consigue en ningún otro lado. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esta palabra confiadamente no describe una vida sin problemas, no, describe una estabilidad que los problemas no logran romper. No es la paz del que nunca enfrenta tormentas, al contrario, es la paz del que tiene dónde sostenerse, del que tiene y entiende de dónde debe de sostenerse cuando la tormenta llega, es decir, del Señor Jesucristo. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz que Cristo promete en Juan 14 es la misma que Proverbios 1:33 ya anticipó.
No es que desaparezcan las presiones, no. No es que haya algo adentro que no se mueva cuando todo afuera se está sacudiendo. Es la paz que el Señor te ofrece. Es la paz de cuando tú aprendes a poner todo en las manos de Dios y dejarlo ahí. Esa es la paz que el Señor promete. ¿Habrán problemas? Habrán problemas. ¿Habrán situaciones? Habrán situaciones. Porque siempre las hay. Pero si sabes descansar en Dios, si aprendes a dejar todos tus cansancios, todos tus problemas y todas tus angustias en Dios, vas a estar en paz. Salmo 91, 1 y 2 dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta parte del Salmo 91 lo dice claramente: que el que vive bajo la protección de Dios tiene una seguridad que el mundo no puede darte, tampoco quitarte. Pero esa protección no es para cualquiera que se llame creyente. Esa protección es la realidad de que en algún momento oyó el llamado de la sabiduría y supo responder con todo el corazón. Estamos terminando. Lo que este pasaje, todo el pasaje de Proverbios que acabamos de leer, le dice al discípulo que esto no es un juego, que esto no es algo nada más para entender y guardarlo solamente. Todo este texto toca dos cosas muy concretas: cómo se vive con Dios y cómo se vive con los demás. En la relación con Dios, la pregunta que el texto deja sobre la mesa no admite cualquier respuesta. ¿Estás escuchando de verdad la sabiduría de Dios y la estás poniendo en práctica? No es si vas a la iglesia, no es si lees la Biblia todos los días, no es si escuchas este estudio o escuchas otros estudios, no es porque te sepas de memoria los versículos, no es porque cantes, no es porque dances, no es porque toques, no es porque levantes las manos, no. El simple, el burlador y el necio no se diferencian por cuánto saben o hacen. Se diferencian por si están dispuestos a ser corregidos o no por la sabiduría. Puedes conocer Proverbios, todo el libro de Proverbios completo, y seguir siendo el necio del versículo 22. Si al leer o al escuchar este estudio no cambia nada en nuestro corazón, entonces somos como ese necio. Miren, hermanos, familia, hijos, la iglesia siempre ha sostenido que el problema del hombre con Dios es la falta de conocimiento, no la falta de información. El problema con el hombre es que su voluntad no quiere ceder a Dios. Este texto lo muestra con los mismos verbos que se repiten en el versículo 24 y 29. No quisieron, no escogieron. No dice que no pudieron, dice que no quisieron. Y esa diferencia no es cualquier cosa. Esa diferencia separa al hombre que no tuvo oportunidad del que la tuvo, la desaprovechó y eligió sus propios caminos. En cuanto a cómo el discípulo se mueve en el mundo, entender los tres perfiles del versículo 22, tiene que cambiar el trato con los que no conocen al Señor. El simple necesita que alguien lo empuje a tomar una postura, que no lo deje vivir cómodamente en la indefinición. El burlador no cambia con mejores argumentos. El burlador necesita ver en el creyente una vida que su cinismo no puede explicar. El necio necesita que alguien ore por él antes de debatir con él, porque lo que tiene no se resuelve con más información, sino con que Dios haga algo en su interior. Por lo tanto, saber distinguir a cuál se tiene enfrente, o si nosotros somos así en nuestro corazón, es la diferencia entre decir lo correcto a las personas correctas y nosotros tomar la mejor decisión. Nosotros no podemos despreciar las palabras del Señor que se vierten en el libro de Proverbios. Tenemos que escuchar perfectamente la sabiduría y ponerla por obra. La primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros.
El discípulo que vive la promesa del versículo 33, que habita al abrigo del Altísimo con confianza y sin temor del mal, lleva en su propia vida el testimonio más efectivo que puede dar. Una calidad de paz y de estabilidad que no tiene una explicación natural. Eso es lo que Pedro pide en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que la vida del creyente levante preguntas que solo el Evangelio puede responder. No se le pide que tenga todos los argumentos para eso, se le pide que su vida sea el argumento. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este pedacito, Señor, de tu palabra. Señor, te damos las gracias. Queremos escuchar tu voz todos los días. Que sea tu voz y tu sabiduría la mejor recompensa que tengamos todos los días por buscarte. Pero no solamente para guardarla, Señor, sino para ponerla en práctica. Porque muchas veces escuchamos, pero no hacemos. Oímos, pero no entendemos. Señor, muéstranos el camino de la verdad. Abre la brecha, Señor, entre un corazón necio y un corazón que sí quiera hacer lo que tú dices que tenemos que hacer. Señor, en el nombre de Cristo, que este pequeñísimo estudio, Señor, sirva a los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, de nuestros hijos, Padre, de mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Que entendamos a la perfección cuál es la altura, la anchura y la profundidad de toda tu sabiduría, de todo tu amor y de toda tu misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues les recuerdo que yo soy el pastor Miguel Ángel Gómez de la Comunidad Cristiana Linaje Escogido de Atlacomulco. Nos vemos muy pronto, que Dios les bendiga y por favor sean felices. Amén. ¿Quién está